Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Suena Familiar. Hoy es 22 de junio del 2022. Que Dios los bendiga al escuchar este programa. Que la palabra de Dios reine bien establecida en su corazón. Esta es nuestra intención como personas en lo individual y como grupo radial que quiere servir a Dios junto con todos los demás hermanos a través de este ministerio. Hoy es miércoles y aquí estamos al aire los hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Queremos recordarle que usted no está solo, no está sola. Y también sepa que en Cristo usted tiene una familia grande que quiere orar por usted. Solo mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted. Igual si usted quiere tener comunicación con alguien de los hermanos o hermanas que aquí trabajamos, hágalo saber y con gusto lo haremos. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por el Instagram, por YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase, dele un like, active la campanita que por ahí se encuentra y compártalo con otras personas. Bien, pues continuamos con la serie que se llama Restauración. Y hoy el tema se llama Amor al placer, donde hemos de decirle que hay varios tipos de placeres. Algunos son físicos, otros mentales y otros espirituales. Igualmente hay placeres efímeros, de los que son de corta duración, emociones así de repente que podemos experimentar. E igual algunos son permitidos y otros no lo son. Uno de los placeres que busco porque me satisfacen es el de llegar a casa, porque es el lugar donde se encuentran las personas que más amo en mi vida, mi esposa, mis hijos, y de ahí todos los que se derivan. Pero la base es mi esposa. Poco a poco en la vida cristiana, conforme fui leyendo la palabra de Dios y entendiéndola y apropiándome de ella, pues se fue desarrollando ese deseo de estar en casa. Ha habido muchas ocasiones en que he rechazado otros grupos por preferir estar en casa. Igualmente, al estar en otro lado y que ya voy a recogerme a casa, pues me reporto por si falte algo en casa o si mi esposa quisiera ir a algún lado. Como puede usted ver, mi esposa pues es el centro de llegar a casa. Otro placer que procuro repasarlo es cuando me voy a congregar a la iglesia con mis hermanos en la fe. Allí el centro del placer lo forman pues varios conceptos, como por ejemplo, mire, 1, voy a ver y saludar a mis hermanos en la fe. 2, voy a alabar a Dios. 3, voy a llevar una ofrenda. Y 4, voy a oír la palabra de Dios. He podido entender que al repasar estos conceptos me doy cuenta que Dios los preparó de antemano y desde antes de la fundación del mundo, porque cuando Dios pensó en mi salvación, igualmente en el paquete de la salvación de la humanidad, pues ya estaba incluida esta parte. Solo medítelo un poco y se va a dar cuenta que ahí venía todo incluido. Esto poco a poco se va entendiendo el placer que constituye la iglesia para los hermanos. Si no lo entiende así, ore a Dios y Él se va a encargar de ese sentir. Otro placer en el alma y que llega a todo nuestro ser es cuando le enseño el evangelio a otra persona. En este momento hemos sido utilizados por Dios para que alguien más tenga la oportunidad de oír el evangelio y aceptar a Cristo en su corazón. Si usted no siente nada y solo le habla de Cristo a la gente, pues haga de cuenta que usted está comiendo papel. Sería un momento sin sabor. Como no añadir picante a su comida, haciendo que le agrada bastante. Personalmente no me ha tocado nadie que así se exprese. Y creo que no es posible que alguien no sienta nada. Si es el Espíritu Santo el que está trabajando entre nosotros y el oyente, claro que se experimentan emociones, pero puede ser probable y la persona de tanto que anuncia el evangelio, pues su alma se haya petrificado, se endureció
y pues no tenga ya ningún sentimiento, hace las cosas como en forma mecánica. Mire, también es muy interesante ver cómo Cristo restauró la vida de sus discípulos, cambiándoles completamente la manera de pensar. Y hoy en día pasa lo mismo con todos los que hemos aceptado a Cristo como único Salvador. El cambio de la vieja vida a la nueva va de la mano con el cambio de mentalidad. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Dice Proverbios 23:7, tal es él. El apóstol Pedro no volvió a ser igual luego de su llamado. Le dijeron, te voy a hacer pescador de hombres. Analice bien esta frase, y solo con Pedro fue utilizada por Jesús. Como que para cada uno tuvo una frase, o para muchos. Mire, desde que te vi debajo de la higuera, le dijeron a Felipe y a Natanael, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y del pueblo de Israel. Eso se lo dijeron a Pablo. Hoy voy a ir a tu casa, le dijeron a Zaqueo. Sígueme, le dijeron a Mateo. Expresiones o palabras individuales que se usan, bueno, pero Dios las usó así en el corazón de mucha gente. Estas vidas fueron restauradas y su mentalidad fue cambiada, y ahora tenían la experiencia del gozo de ser de Cristo. Mi vida recibió un cambio fuerte desde el principio, dejando a un lado todo aquello exterior que me acusaba entre otras personas. Eso fue parte del testimonio personal, que yo y claro que muchos igual lo han experimentado. Y todo eso fue un placer, que ahora bien podemos decir, y desde una buena y santa perspectiva, es para sentirse orgulloso por haber sido escogido por Dios. Existe la palabra griega hedonismo, que significa la doctrina del placer, y cuya filosofía enseña que la única finalidad del ser humano es el placer en todos los sentidos, pues lo cual es toda una enseñanza equivocada, porque no se puede hablar de generalidades, porque como dijimos al principio, el placer se puede tener en las diferentes partes que forman nuestro espíritu, alma y cuerpo, y esto se puede adoptar cuando nos decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cristo no es una filosofía, sino una persona, y el cristianismo es la mejor decisión que el hombre puede seguir. Cristo echa fuera de nuestro ser cualquier filosofía, enseñanza, ideología que en el mundo pueda existir o que nosotros hayamos adoptado. El cristianismo es la pasión que sustituye cualquier otra pasión equivocada, y que como tal, cuando llega al alma, y como es la vida de Dios, el Espíritu Santo que viene a vivir en el ser humano, esa persona no puede seguir siendo la misma. Y las filosofías obtenidas, pues lógicamente en el interior humano están siendo enfrentadas. Hay una lucha ahí en nuestro interior, y la que es mentira, pues empieza su proceso de ser achicada, pero con el fin de ser desaparecida. Restaure su vida, limpie su mente, su alma, y dele paso a las doctrinas cristianas para que experimente el amor al verdadero placer. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga con su luz, y que usted sienta placer al leer su palabra, al orar a Dios y al congregarse en su iglesia, y que esto lo transmita a su propia familia, que es su responsabilidad. Bien, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos los que en esta mañana nos acompañan para escuchar con mucha atención, expectantes, la voz de Dios a través de su palabra, la Biblia. Estamos con la serie Restauración y el tema Amor al placer. Pero veamos qué es el placer. Es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. La palabra como tal proviene del latín placere,
que significa gustar o agradar. Como tal, es un sentimiento positivo que se puede experimentar a nivel físico, mental o espiritual y que está asociado a la felicidad, el bienestar o la satisfacción. Así, por ejemplo, sentimos placer cuando degustamos algún platillo que nos gusta, cuando estudiamos un libro que nos apasiona o cuando nos divertimos o entretenemos con alguna actividad. Por otro lado, también es un verbo que significa agradar o dar gusto. Bien, entonces resumiendo, placer significa agradar o dar gusto. Es la sensación de gozo o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. O sea, que está en nosotros decidir cuáles son las cosas que traen a nuestra vida gozo y satisfacción o cuáles son aquellas cosas en las que pasamos o invertimos más de nuestro tiempo. Familia, nosotros vamos a decidir aquello que trae gozo y satisfacción a todos nosotros y a nuestros amados, porque hay muchas filosofías, como nos acaba de mencionar Enrique, que buscan un gozo pasajero y nos quieren hacer olvidar cuál es el verdadero gozo, porque hay un gozo verdadero. Pero veamos qué nos dice Dios a través de su palabra. Primera de Pedro 4, 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El apóstol Pedro les invita a que el Señor Jesucristo les va a ayudar a poner un freno a este tipo de vida. Dice, basta ya el tiempo pasado para agradar a los gentiles. A los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ver el cambio que Cristo realiza en los creyentes, en los que le obedecen, empiezan a blasfemar de ellos o a hacer escarnio. Sin embargo, vemos aquí algunas cosas que llaman la atención porque hace énfasis en este placer. Por ejemplo, menciona ahí la palabra lascivias. Es afición a los placeres carnales, apetito o deseo inmoderado, pecados afines, sensualismo, lujuria, libertinaje. De la libertad sabemos que hace al hombre libre y del libertinaje lo convierte en esclavo. Orgías, juerga, festín o comilona, en que se come y bebe sin tasa y donde reina el desenfreno, satisfacción viciosa de apetitos y pasiones carnales. Efesios 2, 1 y 3 dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese bien, para Dios estamos muertos cuando estamos en los placeres de nuestra carne. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, esto éramos antes de conocerle, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Qué tremendo! Y sigue habiendo pasajes que nos marcan situaciones como estas, como Tito 3:3, donde dice que andábamos rebeldes y extraviados y éramos insensatos y éramos esclavos de concupiscencias. Sin embargo, en otros pasajes el Señor nos advierte, como en Primera de Juan 2:15, y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¡Qué maravilla! ¡Qué cambio es este que el Señor nos ofrece a través de su palabra! En Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que, familia, tenemos que orar fervientemente para que el Señor nos mande lluvia del cielo, que tanta falta nos hace, y para testimonio a los que no le conocen y se acerquen al Señor. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto nos lo dice Gálatas 5:24 y 25. Así que lo que les quiero compartir es algo muy importante, pero muy importante, que ustedes ya no están solos, porque en Cristo tienen una familia que quiere orar por ustedes, y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando usted lo necesite. Envíen sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase y denle like y compartan. Y estamos de regreso solamente para agradecer su amable atención a esta serie de restauración y a este tema del amor al placer. Que el Señor nos guíe en su verdadero gozo, viviendo por el Espíritu y no por la carne. Pero ya está aquí Pedro para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José. Buenos días, hermano Enrique, y buenos días a todo el auditorio que amablemente nos escuchan en esta mañana. Estamos con la serie Restauración. Seguimos con esta serie Restauración, el tema Amor al placer. La base bíblica la tenemos ahí en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si usted tiene una Biblia en casa y abre el libro de Proverbios, después de los Salmos están los Proverbios de Salomón, y busca ahí en el capítulo 23, encontrará la historia
y encontrar la base bíblica de esta mañana, en la cual habla ahí de algunas cosas que es importante tomar en cuenta. Las personas en el mundo, las personas que no conocen a Cristo, no toman una decisión de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de entregar su vida a Cristo, porque piensan que se les va a prohibir una serie de cosas. Y déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:23, el apóstol Pablo escribe: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es que nadie le va a prohibir nada si usted se acerca a una iglesia cristiana. Dios lo va a transformar, Dios va a restaurar su vida. Y poco a poco usted va a entender que hay cosas que a Dios le desagradan. Debemos de tener siempre a Dios en primer lugar en nuestra vida. Todo aquello que tome el lugar de Dios en nuestra vida, pues es un ídolo. Y eso pues sería idolatría. Es verdad que los placeres de este mundo los debemos dejar y sustituirlos por el placer y el gozo que produce seguir a Cristo. Una persona que ha sido su vida restaurada por el poder de Dios va a encontrar más gozo en seguir a Cristo que en los placeres. El hedonismo, como hemos estado hablando en esta mañana, que es aquella filosofía que enseña que el significado de la vida es el placer del cuerpo, en tener cosas que te produzcan mucho placer. Y bueno, por mencionar algunos, podemos mencionar el deseo sexual, y más allá del deseo sexual llega a producirse la lujuria, y debemos de tener mucho cuidado con esto. Otro placer también es la gula, gente que come en demasía. Es un pecado delante de Dios y es un placer que la gente se da. Otro de los placeres que también es muy común en nuestros días es la pereza. Hay gente muy perezosa y bueno, esto no le agrada a Dios. También nos produce placer el comprarnos cosas. Y no quiere decir que esté mal que usted compre cosas como un carro nuevo o una casa. Lo que está mal es que deje a Dios en segundo lugar y usted vaya atrás de estos placeres tratando de alcanzar la felicidad y el bienestar. Pero déjeme decirle que muchas veces cuando ha conseguido esto, su vida sigue estando vacía porque Cristo no está ahí. Hay quien dice, una frase muy conocida por ahí, que los fines justifican los medios. Es decir, voy a hacer todo lo necesario para lograrlo. Pero se dará cuenta que ya una vez que tiene esto, pues su vida sigue estando vacía, porque Cristo no está presente ahí en su vida. Hoy en nuestros días está muy de moda el evangelio de la prosperidad, donde se predica que somos hijos de un rey, que por lo tanto vamos a ser prósperos económicamente. Este evangelio de la prosperidad ha engañado a mucha gente, diciéndoles Dios te quiere hacer rico, pero la verdad, lo que quiere hacer Dios es restaurar nuestra manera de pensar, restaurar nuestra manera de vivir y sobre todo darnos esa salvación tan grande a través de su Hijo Jesucristo y salvarnos así de la condenación. Podemos ver en la Biblia la vida del rey David. Cuando el rey David, debiendo estar en la batalla, en la guerra, en su trabajo, se quedó en casa y pues se daba el placer de la pereza. Ahí, a lo lejos, ve a una mujer que se está bañando y la lujuria entró en su corazón. Esto trajo una devastación total en la vida del rey David, en la vida de su familia, en la vida del pueblo. Tal vez un pecado que muchos pensarán que no es tan importante, pero las consecuencias de tus pecados son a veces tan fuertes
que te llevan a la ruina. Pierdes familia, pierdes trabajo y pierdes todo. Por eso es importante que hoy reflexiones de cómo está tu vida el día de hoy. Déjame decirte que tú estás parado en donde estás por las buenas o malas decisiones que hayas tomado en tu pasado. Pero te tengo una buena noticia. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de entregar tu vida a Cristo. Pedirle que cambie tu vida, que te restaure, que restaure ese corazón. Si ha habido problemas en tu vida, ha habido luchas, ha habido situaciones difíciles que solo tú y Dios conocen, yo te digo que hay esperanza para ti. Hay restauración de parte de Dios para tu vida. Así es que en esta mañana piensa bien en dónde estás. Si ya eres hijo de Dios o si no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, es el momento de entregar tu vida a Cristo. Hazlo a través de una oración sencilla. Ahí con tus palabras, lo que salga de tu corazón, pídele perdón a Dios. Y pídele que restaure tu vida, que restaure tu matrimonio, que restaure tu familia. Y Dios va a empezar a obrar en tu vida. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. De parte de todo el equipo de Suena Familiar, queremos decirle que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved